entonces a continuar con la lección número 2 del Levítico, y la lección de hoy se trata del sacrificio expiatorio, y es Levítico capítulo 4 al 5:13. El versículo central dice: luego le sacará al animal toda la grasa, tal como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona, y el pecado que haya cometido le será perdonado. Gloria a Dios. Bueno, vamos a centrarnos en este versículo y comenzamos con la pregunta número 1. Le voy a pedir entonces a hermana Carolina, por favor, la pregunta número 1. Adelante, por favor. Sí. ¿Sacrificios para qué situaciones está Dios ordenando a Moisés? El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor, incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Así es. Entonces, ¿qué situación se está refiriendo? Para situaciones donde alguien viole inadvertidamente alguno de los mandamientos de Dios. Es decir, uno puede cometer pecado queriendo o sin querer, ¿no es cierto? En simple palabra. Pero la cuestión de hoy se refiere cuando uno comete pecado sin querer o sin saber, o sea, no teniendo una intención de cometer. Inclusive en la ley actual, la ley penal, por ejemplo, le considera muy importante cuando uno comete un delito, un asesinato, por ejemplo, que sea premeditado o un asesinato en defensa propia sin querer. Así, de la misma manera, porque toda la ley actual en realidad ha venido originariamente de la ley de Moisés, la ley antigua. Por lo tanto, en la antigüedad también se discriminaba claramente entre las situaciones de pecados inadvertidos. Por eso Dios está en este momento hablando acerca de aquellos casos, aquellos pecados que haya cometido sin querer o sin saber que uno lo está cometiendo. Aunque haya pecado inadvertidamente, es decir, sin saber, o como acá dice, por error, o no intencional, o ya sea inevitablemente, porque a veces tenemos que, no es muy caso común, pero a veces tenemos que, para solucionar un problema, sin querer, pero tenemos inevitablemente cometer un pecado. A veces puede ocurrir esos casos. O forzadamente, o porque alguien me está obligando, sino comete este pecado si no te mato, por ejemplo. En fin, o por negligencia, o por debilidad de la carne del ser humano. Es decir, hay diferentes casos donde sin una premeditación o sin una intención puede uno caer en una situación donde pueda cometer un pecado. En estos casos está hablando, porque si uno, aunque haya cometido pecados inadvertidamente o sin querer, también es un pecado y Dios no va a pasar por alto. Habrá que pagar, recae el castigo de Dios sobre esa persona por ese pecado, aunque lo haya cometido inadvertidamente. Hoy estamos hablando de esos casos donde el pecado se comete sin querer o sin saber. Vamos a la pregunta número 1 siguiente, hermana Consuelo, por favor. Amén. Se dice que significa aquí hacer algo en contra de algunos de los mandamientos de Dios, que les dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que está prohibido, se procederá de la siguiente manera. Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Por lo tanto, ¿qué es quebrar? Ir en contra de alguno de los mandamientos de Dios. Es decir, el pecado es ir en contra de la palabra de Dios. Es decir, el pecado no es robar, matar o mentir solamente. El pecado en sí es de quebrantar las leyes y los mandamientos de Dios
dadas a través de Moisés. A eso se le llama pecado para Dios. Es decir, no cumplir la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, no obedecerla, no cumplirla, eso es un grave pecado para Dios. A eso se refiere. Vamos a la pregunta número 2. A ver, a la hermana Aileen, por favor. ¿Qué animal se debía ofrecer para la expiación del pecado de un sacerdote ungido? Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Así es. Amén. Bueno, nosotros hemos visto hasta hoy 3 tipos de ofrenda: de sacrificio, de holocausto, ofrenda de cereal y ofrendas de sacrificio de paz. Hoy estamos hablando de un sacrificio expiatorio. ¿A qué se llama expiatorio? Es el sacrificio que se le da para el perdón de un pecado. Por lo tanto, estamos hablando de un sacrificio para el perdón de un pecado hoy, en el cual se habla 4 tipos de personas, casos donde se pueda dar. ¿Qué tipo de personas? El primer caso es que el pecado lo cometa un sacerdote ungido. Es decir, un sacerdote ungido, ¿qué pasaría? ¿Cómo se debe hacer para sacrificar el animal, para pedir un sacrificio expiatorio por el pecado de un sacerdote ungido? El segundo caso es cuando toda la comunidad de Israel cometiera el pecado. Y en ese caso, ¿cómo se debe proceder para la expiación del pecado de la comunidad de Israel? Y el tercer caso es cuando un gobernante, en este caso podría ser un patriarca o un líder, es el que comete el pecado. Y por último, en cuarto lugar, alguien común de la comunidad, del pueblo en general. Cuando una persona común del pueblo cometa un pecado. Entonces, entre esos 4 tipos de personas, ¿qué debe hacer? Depende de quién es, cómo debe proceder para la expiación. En el primer caso es cuando un sacerdote ungido comete un pecado. Dice Dios, para aquel sacerdote santificado y ungido, cuando él comete un pecado, deberá presentar un novillo de 1 año aproximadamente. Pero aunque sea 1 año, no es tan pequeño. No es un novillo recién nacido. Es un novillo de 1 año y es bastante grandecito. Y ese novillo no debía tener defecto. Y tenía que ser un novillo fuerte, saludable, en buenas condiciones. ¿Por qué? El novillo es lo más valioso de los rebaños, del ganado en ese momento. En general, lo más común era ovejas o cabras, pero las vacas o los novillos eran lo más preciado, lo más valioso de los ganados en ese momento en Israel. ¿Por qué el novillo, que es lo más valioso? Porque el pecado que comete el sacerdote es muy grave. En esos momentos, los pecados los más comunes de la comunidad eran, por ejemplo, un adulterio o idolatría, adorar ídolos, o no cumplir los mandamientos de Dios, por ejemplo, como el Shabbat. El Shabbat era un día de descanso que habíamos hablado que no solamente de descanso, porque en ese momento es cuando uno tiene que cumplir con todos los requisitos que Dios manda para poder ser un pueblo de Dios. Por lo tanto, todo esto es un pecado grave para Dios. Pero más grave es cuanto más esa persona es influyente. Es decir, si el sacerdote ungido era el hombre más santificado, un hombre más consagrado para Dios, para lo cual tenía que santificarlo, y esa persona que debía interceder entre Dios y el hombre, porque la palabra sacerdote en hebreo es Cohen. Cohen, que significa el intermediador, el intercesor, que quiere decir Cohen, es una persona que debía que pararse entre Dios y el pueblo. Y cuando está esa persona en el medio, entre Dios y el pueblo, es el que intercede, y cuando se para delante de Dios, ese sacerdote, él representa a todo el pueblo ante Dios. Pero si ese sacerdote es el que va a pedir una expiación, lo debe hacer para el pueblo hacia Dios. Por eso está santificado y consagrado para Dios, para que ese sacerdote, en representación a todo el pueblo de Israel, pudiera obrar
para la expiación del pecado. Pero una persona que debe cumplir con tales requisitos y con tales deberes santificados, si no cumple, al contrario, si él quebranta la ley, es algo muy grave. Algo que tendría que ser un líder, él está entonces pecando y ese pecado es para Dios tan grave que deberá expiarlo con lo más valioso, que es el novillo sin defecto. Vamos a ver cómo es el procedimiento entonces en caso de que el pecado sea de un sacerdote ungido y él tenga que ofrecer un novillo para sacrificar. A ver la pregunta número 2 siguiente, pastor, por favor. ¿Qué significado tiene el hecho de que el sacerdote debía imponer la mano sobre el animal de sacrificio? Llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo al que degollará en presencia del Señor. Amén. Como ustedes habrán notado, en todos estos sacrificios del animal donde haya derramamiento de sangre, hay una cosa tan común, y es la persona que ofrenda ese animal en sacrificio tenga que imponer la mano sobre la cabeza del animal. ¿Qué significa eso? Si nosotros leemos en Levítico 1:4, también dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. El acto de imponer la mano sobre la cabeza de ese animal es el hecho en el cual está transfiriendo el pecado de esa persona sobre ese animal. Por eso, siempre lo tenía que hacer, imponer la mano sobre la cabeza del animal. Después de esta imposición de mano, la persona debía él mismo degollar al novillo, en el cual cuando uno mata al novillo, ve en sus ojos del novillo, del animal, lágrimas. Ve ese dolor cuando lo mata. Entonces, cuando uno mata a ese animal, empieza a experimentar cuán doloroso es el tener que morir por el pecado. Cuán grave es el pecado que para poder poner otra vez en orden o expiar ese pecado, tenga que pagarlo con la vida. Entonces, tiene que haber muerte, tiene que haber un llanto, tiene que haber un arrepentimiento, un dolor, porque es doloroso, es penoso el tener que pecar y pagar el precio de ese pecado. Por eso la persona debía degollar él mismo el novillo, experimentando así personalmente el costo del pecado. Cuán doloroso es el pecado, cuán pesado tenía que ser para poder pagar el precio del pecado. Era para también traer un profundo arrepentimiento en el corazón del pecador para que no vuelva a pecar otra vez. Por ese motivo, tenía que degollar él mismo ese animal y presenciar, experimentar ese dolor de perder una vida por un pecado. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿qué debía hacer el sacerdote con la sangre de ese animal cuando lo degolla? ¿Y cuál es el significado de rociar la sangre? Ahí vamos a ver en Hebreo también 10:22. El sacerdote ungido deberá tomar un poco de la sangre del novillo y esa sangre en un recipiente de oro tendrá que llevarla a la tienda de reunión. ¿Se acuerda usted de la tienda de reunión? Que había un patio, el tabernáculo, después había un lugar santo y un lugar santísimo en el medio. Ese lugar santo y santísimo llama la tienda de reunión, porque en ese lugar Dios reside y es el lugar donde el hombre puede encontrarse con Dios. Por eso, cuando el pueblo de Israel, si bien nuestro Dios no se puede ver porque es espíritu y ocupa todo el universo, pero en ese lugar, para la gente, Dios se manifestaba su gloria en esa tienda de reunión. Por lo tanto, la gente creía que Dios reside en ese lugar. Dios habita en esa tienda de reunión. Entonces, ese sacerdote deberá entrar a esa tienda donde hay un primer compartimiento, el lugar santo, y deberá mojar el dedo en la sangre de ese animalito que está en el recipiente, y con esos dedos mojados con la sangre, tendrá que salpicar, así rociarla 7 veces
en dirección hacia la cortina del santuario, hacia el lugar santísimo. Estando dentro del lugar santo, tendrá que salpicar, no tirar sangre sobre la cortina, no, pero hacia ese lugar. Porque ese lugar es donde está Dios, donde está la presencia de Dios en ese lugar santísimo. Entonces el sacerdote, dice, untará un poco de sangre también en los cuernos del altar de incienso. ¿Se acuerda dónde estaba el altar del incienso? El altar del incienso estaba justo enfrente de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. En esa cortina de separación justo delante, había un altar de incienso que tenía 4 cuernitos. Y tenía que, además de salpicar 7 veces en la cortina hacia el lugar santísimo, tenía que también mojar y untar en los 4 cuernos del altar del incienso aromático. ¿Se acuerda qué significaba el altar del incienso? El altar del incienso significaba toda nuestra plegaria, todas nuestras oraciones hacia Dios, nuestras dedicaciones hacia Dios. Y todo eso también debía ser santificado purificado con esa sangre, para que todas nuestras intenciones y todas nuestras elevaciones hacia Dios, plegarias, sean también santificadas también de esa manera. Todo lo que nosotros elevamos a Dios debería ser purificado. Por lo tanto, no solamente debía salpicar la sangre hacia el santuario, hacia la cortina del lugar santísimo, lo cual significa que uno está pidiendo el perdón hacia Dios con esa sangre, porque esa sangre es lo que purifica el pecado de la persona. Y el resto de la sangre que quedó en el recipiente de oro tendrá que traerla fuera del lugar santo. Y se acuerdan que delante del lugar santo, afuera en el patio, había un gran altar donde se quemaba el animal. Eso se llama el altar del holocausto. Allí, delante, al pie de ese altar en el suelo, tenía que derramar todo el resto en el pie del altar del holocausto. De esta manera, este procedimiento es el procedimiento para pedir el perdón, para la expiación de cuando un sacerdote cometa un pecado y no cumpla la palabra de Dios como tal Dios lo había mandado. Este será el procedimiento. Un novillo sin defecto, degollarlo con su sangre, salpicar 7 veces hacia la cortina del lugar santísimo, también untar los cuernos del altar del incienso, sacarlo afuera para poder derramarlo al pie del altar del holocausto. De esa manera su pecado será perdonado, dice Dios. ¿Por qué? Si nosotros leemos en Levíticos 8:15, también Moisés en la purificación lo degolló y tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos del alrededor del altar para purificarlos y el resto de la sangre la derramó al pie del altar. Este altar es el del holocausto y este altar es el altar de incienso. Y así lo consagró e hizo propiciación por él cuando un sacerdote cometía un pecado. Todo esto, ¿qué significa? Si nosotros lo vemos en Hebreo 10:22, dice así: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados, dice, de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Exteriormente puede uno meterse en el agua o lavar con agua cuando está exteriormente el cuerpo sucio. Se puede lavar. Pero ¿cómo puede lavar la conciencia, el espíritu, lo que es invisible, lo que es intangible? Eso no se puede limpiarlo. Sí, únicamente a través de la sangre, dice Dios. Esa conciencia, ese espíritu pecaminoso, únicamente podrá ser perdonado y purificado y limpiado únicamente cuando haya una muerte de un animal, de una vida, y con esa sangre tenga que rociarla de esta manera en distintos lugares que simboliza en nuestro ser. En primer lugar, cuando uno salpica contra la cortina hacia Dios, en caso de nuestro arrepentimiento espiritual, se debe dirigir hacia Dios.
uno se debe arrepentir genuinamente, sinceramente, delante de Dios, no delante de la persona. No estamos actuando delante de persona. Uno, para tener un perdón genuino de sus pecados, debe haber un arrepentimiento sincero delante de Dios. Por eso están los 7 salpicados de sangre hacia Dios. Y además, nuestra elevación de nuestro corazón dirigido hacia Dios también tiene que ser puro y sincero. Es lo que representa los 4 cuernos del altar de incienso. Además, también debe uno purificar en donde el altar del holocausto. El altar del holocausto es donde quemaba todo el animal y dijimos que representaba y simbolizaba la entrega y la consagración total de la vida de uno hacia Dios. Y ese caso también, cuando uno se arrepiente hacia Dios, tiene que haber una consagración nuevamente, una entrega total a Dios nuevamente. Y en ese lugar tiene que haber también a través de un arrepentimiento con la sangre de ese animal. Por eso Dios hoy requiere que ese tipo de arrepentimiento no es simplemente, uy, me equivoqué y listo. Para que nosotros podamos purificarnos por alma, el espíritu nuestro, la mente, la conciencia sea limpiada y purificada cuando cometemos un pecado, es que debemos purificarnos, arrepentirnos sinceramente delante de Dios, y todo nuestro corazón dirigido hacia Dios tiene que ser purificado, arrepentido con la sangre de Cristo. Y después también consagrar nuestra vida, dedicar nuestra vida plenamente. No parte, no un pie en el mundo, no un pie hacia Dios, sino completamente, una vida que caminemos juntos. Uno no puede caminar con un solo pie. Los 2 pies tienen que estar dirigidos hacia Dios y consagrados hacia Dios. Nuestra vida debe dedicarnos a Dios. A eso se refiere este tipo de purificación. Ese simbolismo que tiene todo este sacrificio expiatorio de este animal. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros tenemos que arrepentirnos para el perdón de pecados. La sangre sí fue derramada por Señor Jesucristo, pero también tiene que haber todos estos elementos en nuestro corazón y en nuestro espíritu para poder arrepentirnos verdaderamente. Y vamos a la pregunta número 4. Dice la pregunta número 4, del becerro para la expiación, ¿qué partes debían ser quemados en el altar del holocausto y qué partes debían ser quemados donde se echan las cenizas? ¿Por qué se debían quemar todos sin dejar restos? ¿En qué sentido Jesús fue la ofrenda de sacrificio expiatorio para todos nosotros? Bueno, cuando luego de matar al novillo y salpicar con esa sangre en esos lugares, y después queda ahora por completar el sacrificio, y eso era matar, abrir el novillo y de ahí sacar toda la grasa que recubre los intestinos y que se adhiere a todas las partes interiores del animal. Toda esa grasa había que quitarlos, y además con los 2 riñones donde también hay grasa que lo recubre, y la grasa que recubre los lomos y también los lóbulos del hígado. Y esas grasas y los riñones que se extrae de ese animal, tenía que también quemarlos sobre el altar de holocausto, como se hacía en el sacrificio de comunión. Entonces, ese quemar, esa entrega de esas partes de la grasa y el riñón, lo hacía el sacerdote, que lo llevaba y quemaba todo esto en el altar del holocausto. ¿Qué significaba quemar en el altar del holocausto? Eso es lo que se quema, queda en cenizas y solamente queda el humo y se entrega, se eleva a Dios. Es decir, todo lo que se quema en el altar del holocausto es lo que se entrega a Dios. Dijimos que eso significa entregar nuestro corazón, nuestras entrañas, nuestra sinceridad, todo lo interior, lo profundo, el centro de nuestro corazón y alma dirigido hacia Dios, entregado para que una vez purificado, para que todo eso sea de aroma grata para el Señor. Y luego sacaba de ese animal la piel y toda la carne del novillo, junto con la cabeza y las patas, los intestinos y el excremento.
todo lo resto de que no era la grasa y los riñones, todo lo demás enteramente del animal. En el holocausto todo esto se quemaba justo en el altar para entregar completamente al Señor, que significaba una consagración completa a Dios. Pero aquí es diferente. Solamente se entrega lo centro, el corazón, lo más valioso a Dios, y todo lo demás, que la parte de la carne, los intestinos, el excremento, las patas, las cabezas, todo lo que es no centro, ¿no es cierto? Porque todas estas partes son la parte carnal misma del animal. Todo esto donde se debía quemar, lo debía llevarlo fuera del campamento, fuera del lugar santo de Israel, y alejado de ese lugar había un lugar como un basural. Todas las cosas impuras lo llevaban ahí en ese basural y lo quemaban. En ese lugar había ceniza de las cosas impuras. En ese lugar donde había un vertedero de ceniza, fuera del campamento, lejos del pueblo, allí se quemaba. ¿Por qué? Porque se considera tanto la piel, la carne, el novillo, todas estas cosas son las partes que han sido contaminadas con el pecado. Y ese cuerpo pecaminoso, todo eso son las cosas impuras que deben ser eliminados del pueblo. Espiritualmente esto significa que todo aquel que comete el pecado con sus manos, con su mente, con su cabeza, con sus pies, con todas sus maldades, todo esto es lo que se debe eliminar del pueblo de Dios. Por eso Dios está diciendo con esto que todo lo impuro de nosotros, una vez perdonado, debe ser alejados, lejos de nuestra vida, del pueblo de Dios. Debe ser desechado. Todo lo que es impuro no puede estar con Dios. Dios está en el pueblo, pero Dios no quiere que haya impurezas en nuestra vida. Todas aquellas impurezas del pecado tienen que ser desechadas, tienen que ser exterminadas de nuestra vida, alejado de nuestra vida. Debemos verter todo lo que sea impura de nuestra vida, tanto lo que hayamos hecho con nuestra carne, nuestra mente, todo debe ser expulsado de nuestra vida y debe ser consumado sobre esa leña encendida que está en el vertedero de la ceniza, que es como un basural donde se quemaba todas las cosas impuras. De la misma manera, el sacrificio expiatorio hoy día, todos nosotros debemos entregar lo mejor, nuestro corazón de arrepentimiento, para que sea de agrado a Dios, elevarlo, pero toda la vida nuestra, todo lo malo, toda la maldad de nuestra vida, toda nuestra desobediencia, todo nuestro espíritu de seguir en la costumbre de este mundo, todo eso debe ser desechado de nuestra vida, expulsado de nuestra vida, lejos de nuestra vida. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios espera para que nuestros pecados sean verdaderamente expiados, para que sean perdonados. Todo esto significa, para un sacerdote, que es una persona santa y pura, que debe solamente seguir las órdenes de Dios, que haya cometido pecado, bueno, eso es grave. Por esos pecados graves tiene que haber realmente toda esta purificación verdadera, para que ese pecado que haya cometido quede totalmente borrado y exterminado del pueblo de Dios, que es el campamento de Israel. Si nosotros leemos en Hebreos, aquí por ejemplo 13, 11, 12, dice: porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento para expulsarlo de la vida de un pueblo de Dios. Pero todo esto, en realidad, que debíamos hacer nosotros si no hubiera estado Cristo, hoy día no lo hacemos porque Cristo mismo cumplió, Él mismo, todos estos requisitos, porque Él mismo derramó la sangre para la purificación del pecado, en el cual por esa sangre derramada, el velo del lugar santísimo fue rasgado en dos para que haya ahora el acceso directo del hombre, el contacto y la comunión con Dios, y el cuerpo de Jesús fue sacado de la ciudad de Jerusalén y fuera de la ciudad
fue desechado el cuerpo de Jesús en un lugar llamado Gólgota o Calvario, donde fue sacrificado Jesucristo. Todo esto con el simbolismo que representó el sacrificio expiatorio en la antigüedad, en Levítico. Cristo, Él lo llevó a cabo a la perfección, siendo Él mismo Dios, pasó a ser el Cordero de Dios, que sacrificó su vida, entregando su vida para pagar el precio del pecado, derramando su sangre para la expiación y el perdón y la purificación del pecado de toda la humanidad y por siglo de los siglos, y también su cuerpo, que debería ser nuestro cuerpo desechado afuera, en lugar nuestro. Jesús fue quien fue desechado en nuestro lugar. Su cuerpo fue sacado de la comunidad de Israel de Jerusalén, fuera de la ciudad, fuera de la puerta de la ciudad. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Es decir, lo que ha hecho Cristo es lo más maravilloso, es lo más grandioso, porque Él fue el que nos hizo santo para siempre. Por lo tanto, si nosotros entendemos cuáles eran los preceptos que los israelitas debían cumplir por siglos en la antigüedad, porque una vez por todas, todo ese procedimiento de purificación y de expiación llevó a cabo a la perfección el mismo Dios, una vez para siempre, para que nadie ahora en adelante tenga que hacerlo, sino simplemente recordar y conmemorar a través del vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el de Cordero de Dios, esa sangre pura. Y además el cuerpo que fue el molido, el pan que representa el cuerpo de Jesucristo molido, rasgado, desechado en la cruz de Calvario. Y eso todo ¿por quién? Por mí. Cristo fue desechado por mí, para que yo pueda ser aceptado por Dios. Ese es el Hebreos 13, el que nos está hablando el significado de todo este holocausto del sacrificio de expiación que Cristo ha realizado para cada uno de nosotros. La pregunta número 5 dice, en caso de que toda la comunidad de Israel pecase, ahora es el caso en el cual la comunidad, toda la comunidad de Israel comete un pecado en general. Por ejemplo, cuando toda la comunidad de Israel desobedece a Dios y empieza a todos a adorar a ídolos. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia de Israel. Mismo Salomón, al principio, quien adoraba a Dios, luego dejó a Dios y es el que empezaba ahora a adorar ídolos y hacía a que todo el mundo adorara ídolos. Ese tipo de pecados, cuando comete toda la comunidad de Israel, Dios le echa la culpa, en primer lugar, cuando todo el pueblo de Israel comete pecados inadvertidamente. Ese pecado en realidad recae sobre el grupo de los líderes religiosos. Acá dice, si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, entonces toda la asamblea sea culpable de haber hecho algo así. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron cruzados de brazos sin hacer nada para que la comunidad de Israel pecase. Por lo tanto, Dios dice que el que tiene la culpa son los líderes de la asamblea. La asamblea es el grupo, la cabecilla de los líderes religiosos. Cuando la asamblea se dé cuenta de que hayan ellos cometido el pecado, deberá ofrecer entonces también lo mismo, un novillo como sacrificio expiatorio. Y dice, lo llevarán a la tienda de reunión, allí en presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrá, porque generalmente esos líderes de la asamblea son los ancianos, un grupo de ancianos, o grupo de esos ancianos serán también los patriarcas. Ellos tendrán que ser los que debían pedir la expiación, hacer el sacrificio de expiación por ellos mismos y por todo el pueblo. Que de la misma manera ponían manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán, dice, lo degollan como debía ser con el novillo. Luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión, mojará el dedo en la sangre, rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina en presencia del Señor. Después untará un poco en la sangre en los 4 cuernos del altar, aquí es el altar del incienso,
que está ante el Señor en la tienda de reunión. Dice, el resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto, lo mismo que cuando pecó el sacerdote ungido. Y después sacará del animal toda la grasa y todo el riñón, exacto lo mismo que hubiera hecho en caso del sacerdote ungido. Había que quemarlo en el altar. Y con ese mismo novillo hace lo mismo como la ofrenda expiatoria, quemar la grasa. Así, el sacerdote hará expiación por ellos y será también perdonados. También luego sacará del campamento el resto del novillo, como se hacía en el caso, y quemar en el fuego del lugar del vertedero de la ceniza. Y este es el sacrificio expiatorio tal cual como Dios ordena, cuando por la culpa de la asamblea que no han podido liderar y guiar bien al pueblo, y todo el pueblo peca contra Dios. Es igual que el caso de que el sacerdote ungido haya pecado, es exactamente igual. Porque la asamblea de los líderes tiene la obligación de que el pueblo obedezca la palabra de Dios, y ellos, como ese sacerdote que incumplió, también los líderes de los ancianos también han incumplido con la palabra de Dios. Por ese motivo son tan graves que Dios lo considera que deben pedir sacrificio de expiación de un novillo, y de la misma manera, como habíamos explicado, con los mismos significados. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre los casos en que pecasen inadvertidamente uno de los gobernantes o alguien del pueblo en común, comparado con el caso de que pecase el sacerdote ungido? Bueno, ahora vienen los dos casos en el cual el que peca es el pueblo, y del pueblo están los líderes del pueblo y también está el pueblo en general. Si el que peca es uno de los líderes que son gobernantes, patriarcas, ancianos o líderes, e incurre en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíben, esto será culpable, es pecado. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda, en ese caso, ¿qué ofrenda? Un macho cabrío, pero sin defecto también. Y pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío para que esa persona transfiera ese pecado hacia el animal, y también lo tendrá que degollar para derramar la sangre en presencia del Señor. En el mismo lugar donde se degollen los animales para el holocausto que se hacía al norte del altar del holocausto. Esto es un sacrificio expiatorio donde por su derramamiento de sangre habrá perdón. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio de ese animal, sacrificio expiatorio, y la untará ahora ¿en dónde? Ahora en los cuernos del altar del holocausto solamente. Y después del cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Y toda la grasa del animal la debe quemar en el altar tal como se hace en el sacrificio de comunión. Y así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y su pecado le será perdonado. Y ahí termina. ¿Y qué hace con esa carne que quedó? Con esa carne que quedó tenía que comer con el sacerdote y con sus pares como si fuera un sacrificio de comunión. Esto está también en Levíticos capítulo 6, versículos 26 y 29, donde Dios autoriza para en caso de sacrificios expiatorios, donde esa carne que resta del sacrificio expiatorio de un pueblo en general o de un líder, podían comerlo, pero era considerado santo y no debía comer en cualquier lugar, sino dentro del tabernáculo en la presencia de Dios, porque eso representa también una comunión. Dice, si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo en común, entonces ese pecado también es considerado por Dios que debe ser limpiado. ¿Y cómo se hace en caso de que fuera una persona común? Cuando se le haga saber ese cometido un pecado y tendrá que ofrendar un sacrificio expiatorio, esa persona tendrá que entregar una cabra sin efecto, pero esa cabra tiene que ser una hembra. Y pondrá la mano también sobre la cabeza del animal y lo degollará en su lugar.
como se hacía en los animales para el holocausto, entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre también y la untará en los cuernos del altar del holocausto, del altar grande que está en el patio, y también derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego le sacará al animal también toda la grasa y todos los riñones, como se hacía en el sacrificio de comunión, y lo quemará en el altar del holocausto como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado, dice. Si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, ahora en lugar de una cabra quieres ofrecer un cordero, también tiene que ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal, la degollará, lo mismo que se hacía con la cabra hembra, tenía que ser también con una oveja hembra. Entonces el sacerdote también lo mojará con el dedo y lo untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y también, después de lo cual, derramará el resto al pie del altar de la sangre restante. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. ¿Por qué en este caso, cuando el pueblo comete el pecado o el líder del pueblo comete un gobernante del pueblo comete el pecado, se podía comer la carne? ¿Por qué? Porque eso representa una comunión. Es decir, cuando esa persona es perdonada por Dios, no debe seguir acusándolo con el dedo. Cuando fue perdonado por Dios, el pueblo, la comunidad, lo debe aceptar, porque él se ha arrepentido y él ha sido perdonado por Dios. Si Dios lo perdonó, el pueblo no puede condenar a esa persona. Por eso tiene que haber una comunión con esa persona que pidió la expiación. Por eso la comunidad debe aceptar a esa persona perdonada también dentro de la comunidad que fue perdonado por Dios. Por eso se comía la carne como un símbolo de comunión con el resto del pueblo. Además, ¿en qué caso? Estamos ahora al capítulo 5, 1 al 6. ¿En qué caso debían ofrecer holocausto de sacrificio de expiación también? Dice, si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, por ejemplo, uno vio que otra persona mató a alguien y tiene derecho a declarar bajo juramento lo que uno vio, pero si uno no lo hace, es pecado. Por ejemplo, si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, por ejemplo, un cadáver de un animal impuro o un animal no doméstico, todo su cara, inclusive el cadáver de un reptil impuro, por ejemplo, todo esto vuelve impuro a esa persona y lo hace culpable, porque está prohibido hacerlo, según la palabra de Dios. Entonces, cuando uno comete sin querer estos tipos, también uno debe ofrendar sacrificio de holocausto de expiación. Cualquiera que sea, por ejemplo, si uno cometió el pecado sin darse cuenta, pero luego se da cuenta que se equivocó y cometió ese pecado, cuando ni bien se da cuenta, es cuando tiene que pedir el perdón a Dios a través de este sacrificio expiatorio. Si alguien hace uno de estos juramentos y se acostumbra a hacer a la ligera, así vagamente, sin saberlo, o hacerlo de una manera malintencionado, esto también es pecado para Dios. En ese caso, también hay que pedir ese sacrificio expiatorio. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevar al Señor el sacrificio expiatorio o por la culpa del pecado cometido. ¿Qué cosa? Hay que llevar una hembra del rebaño, tanto una cabra o una oveja, dice. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado que nosotros habíamos hablado, el cual ese animalito se debe comer entre todos porque es animal santificado o purificado. Es decir, si uno come ese cuerpo de ese animal, también simboliza que uno debe corregir sus actos. Que toda esa persona, una vez perdonado,
no debe seguir en el pecado, sino que todo su cuerpo, la parte carnal, debe ser corregido y debe comer ese animal purificado. Son pecados que se refiere, por ejemplo, nosotros cuando vemos en Pistis como pecados personales, que deben ser purificados a través del sacrificio de expiación, que hoy día este sacrificio de expiación ya lo ha concretado nuestro Señor Jesucristo. Ya no matamos animales. ¿Por qué? Porque no hace falta más sangre que derramar. Ya la sangre fue derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Uno dice, pero yo no necesito la sangre de expiación. Sí, todo el mundo hoy día necesita, porque todos necesitamos. ¿Quién alguna vez nunca mintió? ¿Quién alguna vez nunca fingió? ¿No es cierto? Fue falso. Toda nuestra hipocresía. ¿Cuándo no fuimos hipócritas? La hipocresía y la falsedad. Mostrarse a la gente algo que uno no es, por ejemplo. Sin darse cuenta, eso es pecado delante de Dios también. Es mentira. Por lo tanto, todo el mundo no puede liberarse de tener que hacer un sacrificio expiatorio. Pero gracias a Dios, ese sacrificio de expiación ha sido ya realizado por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Jesucristo, yo que necesito esa sangre de expiación, ya tengo acceso cuando uno confía en la sangre de Jesucristo y uno puede recibir el perdón de nuestros pecados por nuestras faltas, porque todo el mundo necesita. Hoy día, a través de un profundo arrepentimiento en primer lugar y confiando en la sangre de expiación de nuestro Señor Jesucristo, uno se consigue esta purificación o limpieza de nuestros pecados, de nuestros actos, nuestra forma equivocadas de pensar y de actuar ante Dios. Por lo tanto, amados hermanos, cuán grande es esa gracia de Jesucristo que ya haya pagado el precio en nuestro lugar por nuestra culpa, por nuestras mentiras, por nuestra falsedad. Dios Jesús ya ha muerto derramando su sangre preciosa para que yo pueda ser perdonado de nuestros pecados delante de Dios. La pregunta 8 dice, ¿qué debían hacer si uno no le alcanzare para ofrecer un cordero? Porque no todo el mundo tiene el mismo poder económico. Entonces dice, hable sobre la misericordia de Dios que se refleja en este mandamiento. Dice el versículo 7 del capítulo 5, si a alguien no le alcanza dinero o economía para comprar ganado menor, tanto como ovejas o cabras, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas. 2 tórtolas son como palomas, dijimos, silvestres, o 2 pichones de paloma. Una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra tenía que quemarlo como holocausto. Se la llevará al sacerdote, quien en primer lugar ofrecerá primer ave para el sacrificio expiatorio. Para el sacrificio del derramamiento de sangre tenía que retorcer el cuello, cortar el cuello, pero luego rociar un poco de esa sangre del animal en un costado del altar. Eso está más detalladamente explicado, ¿se acuerdan cuando lo vimos en Levítico capítulo 1, ¿no? Como si fuera en el sacrificio del holocausto. Con esa sangre al pie del altar derramado, exprimiera el resto de la sangre, porque no hay mucha sangre en las aves. Y de esa manera, esa sangre derramada hacía un sacrificio expiatorio para el perdón de pecados de una persona que no era muy rico, de aquella persona pobre que no tiene dinero para poder comprar hasta para sacrificar un animal como una oveja o como una cabra. Y con la segunda ave hará un holocausto. Como ya se ha sido prescrito anteriormente, el sacerdote hará expiación por el pecado cometido quemándolo sobre el altar. Pero además, acá dice, si el versículo 11, si esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, entonces presentará como sacrificio expiatorio por el pecado 2 litros de flor de harina. En realidad no es exactamente 2 litros, porque son
una décima parte de una efa. Un efa es 23 litros. Por lo tanto, una décima parte son como 2,3 litros exactamente. Pero acá redondeo en Nueva Versión Internacional, dice son 2 litros aproximadamente de flor de harina, como son 2 kilos de harina aproximadamente, lo que tiene que ofrecer a Dios como sacrificio de expiación. No tiene ni dinero para ni oveja, ni cabra, ni siquiera tiene dinero para 2 pichones de palomas. Bueno, entonces aunque sea 2 kilos de flor de harina, podrás ofrecer a Dios para el perdón de tus pecados, dice Dios. Entonces cuando uno lleva 2 kilos de harina al sacerdote, el sacerdote para el sacrificio tomará un puñado solamente de esa ofrenda, no todo, no quema, sino toma un puñado de harina y lo esparce sobre el altar junto con los sacrificios presentados por fuego. Entonces algunos de ustedes me pueden preguntar, pero pastor, aquí Dios va a perdonar el pecado, pero en la harina no hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿cómo va a perdonar el pecado sin derramamiento de sangre? Esto es, Dios lo ordena así para el caso de aquella persona pobre, el que no tiene dinero para comprar un animal para sacrificio. Pero, dice aquí, la ofrenda, esa ofrenda, el sacerdote lo quemará junto con los sacrificios presentados. Es decir, ¿se acuerdan? En el altar siempre estaba quemándose animales. Un animal por la mañana, un animal por la tarde, mañana otro animal por la mañana, otro animal por la tarde. Es decir, todos los días regularmente tenía que matar, ofrecer a Dios en holocausto por la mañana y por la tarde, todos los días, los 365 del año. Es decir, sobre ese altar de holocausto nunca paraba de quemar sacrificios. Siempre había ofrendas hacia Dios constantemente quemando. Entonces, sobre ese animal de sacrificio que ya derramó su sangre, sobre ese animal está ofreciendo esta harina. Por lo tanto, si bien la harina no representa sangre, pero está echando sobre ese animal ya sacrificado. Por eso Dios lo acepta como un sacrificio expiatorio. Fíjese este corazón de Dios. Dios no es tan terco, no es tan implacable, donde si no traes sangre no te voy a perdonar. No, Dios está buscando, de acuerdo a la condición económica de esa persona, Dios quiere, bueno, ¿qué tienes en mano? ¿Solamente harina? No importa, entrega harina y yo te voy a perdonar si lo traes de esta manera con un corazón quebrantado y arrepentido. Aquí vemos una clara intención de Dios de querer perdonar al hombre, no querer condenar. La intención de Dios es que haya un corazón que venga hacia Dios, que vuelque su corazón hacia Dios, su centro, su entraña a Dios, y que realmente haya un cambio en su corazón de arrepentimiento. Cuando haya ese corazón de arrepentimiento, Dios acepta de toda forma para poder perdonarlo. Dios busca perdonar. Dios no es un Dios que quiere condenar. Dios no es un Dios malvado que quiere castigar y condenar al hombre. Dios quiere perdonar. Es un Dios de amor, un Dios flexible de querer perdonarnos en este sentido. Porque Dios busca perdonar al hombre. Y dice al Señor, es un sacrificio expiatorio aunque cuando el sacerdote, queme un puñado de harina sobre ese animal que está ofrecido como holocausto a Dios. Ya murió, ya derramó su sangre. Así el sacerdote hará expiación de esa manera, con la harina, por el pecado cometido de alguien, por alguna de estas maneras, ese pecado le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote, o como sucede con la ofrenda de cereal. Como les decía, Dios busca la manera de que nadie se quede sin la posibilidad, sin la oportunidad de ser perdonado de sus pecados. Dios no quiere que nadie se quede fuera de ese perdón. Es decir, el corazón amoroso de Dios es buscar perdonarnos.
La intención de habernos dado todo este sacrificio expiatorio no es para complicar nuestra vida, para que nosotros no podamos ser perdonados, sino Dios quiere enseñarnos cuán importante y terrible es el pecado que lleva a la muerte. Por lo tanto, para que no pequemos más. Pero además, la intención es de Dios, además de instruirnos, enseñarnos, para que no pequemos más, Dios busca a toda costa de perdonarnos, sin importar lo que nosotros ofrecemos. Sino lo importante para Dios, Dios ve nuestro corazón, si nosotros nos arrepentimos o no. Por eso, lo más importante que ve Dios hoy día es si yo realmente estoy agradecido a Dios por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y aún así, por la debilidad del hombre, si llegase a pecar sin querer, también tengamos la oportunidad de volver a Dios, confiar en la sangre de Jesucristo y ser perdonado de nuestros pecados. Fíjense entonces, recuerden, amados hermanos, claramente esto. Si uno peca, no hay ninguna manera de recibir el perdón de Dios. Ni todo el dinero del mundo va a poder comprar nuestro perdón. Ninguno de nuestros actos de benevolencia o ninguno de nuestros actos humanísticos, ningún nuestro acto de servicio social o lo que fuese, nada de nuestra buena obra va a lograr el perdón de nuestros pecados. La única manera de que nuestros pecados sean perdonados es a través del derramamiento de sangre, que es entregar la vida. Pero para que yo no pueda morir, Dios ya ha matado en expiación, en redención, a alguien más que, como los animales, no es una sangre perfecta, pura, debía cada vez más volver a matar más animales cuando uno peca. Pero a la perfección está la sangre pura, la sangre sin pecado, que es la sangre de Dios, la sangre preciosa, que no se consigue en ninguna parte de este mundo. Esa sangre celestial, esa sangre pura de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para siempre, para toda la humanidad y para mis pecados también, por supuesto. Por lo tanto, amados hermanos, el sacrificio expiatorio, cuando nosotros estudiamos esto, nos damos cuenta de que cuán grande es el amor de Dios y de Cristo en buscar la manera a toda costa de poder perdonarnos. Hoy día nosotros no hemos ni siquiera sacrificado ni un pájaro para el perdón nuestro, pero sí Dios miró nuestro corazón, un verdadero arrepentimiento en el corazón y una verdadera confianza y fe en esa sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario, que esa sangre que derramó es la verdadera sangre que Dios mató a su Hijo para que yo pueda ser perdonado de nuestros pecados. A eso llamamos la gracia de Dios, el amor verdadero de Dios. No hay otra manera de ser perdonado de nuestros pecados, amados hermanos, porque Dios únicamente perdona cuando nosotros confiamos y tenemos fe en esa sangre de Cristo, esa sangre de pacto que representa el vino que cada vez nosotros tomamos en la Santa Cena, y el pan que representa el cuerpo de Cristo molido y desechado, como nosotros debíamos ser desechados de esa manera ante Dios. Pero Cristo fue quien desechado en nuestro lugar. Vamos a hacer un poco un resumen. Hoy dijimos que el caso de pecarse un sacerdote ungido, o cuando se peca toda la comunidad, que es por culpa de la asamblea de los líderes religiosos, o cuando es por culpa de un gobernante líder o en pueblo en común. Aquí podemos ver que el sacerdote ungido es igual, en este caso dos igual, es un novillo sin defecto, y que rociar la sangre hacia la cortina del santuario, untar en los cuernos del altar de incienso, derramar al pie del altar el resto de la sangre, quemar las grasas y los riñones, el resto quemarlos en el lugar de la ceniza fuera del campamento. Pero en caso de que fuera
un gobernante, tenía que ser un macho cabrío sin defecto, untar la sangre en los cuernos del altar del holocausto solamente, derramar la sangre al pie del altar y quemar las grasas y los riñones y el resto comer en el atrio porque es una ofrenda sagrada entregada a Dios. No se desecha, sino había que comerlo. Cuando es un pueblo en común, tenía que ser una cabra o una oveja hembra sin defecto. O en su defecto podía ser 2 tórtolas o 2 pichones de palomas o 2 litros de flor de harina sin aceite, y sí, pero tenía que ser sin aceite y sin incienso al fuego. ¿Por qué sin aceite y sin incienso al fuego? ¿Se acuerda si nosotros habíamos que entregar para una ofrenda de cereal de comunión? En ese caso sí había aceite e incienso para darle sabor, aroma. Pero en este caso, esta harina es amarga, sin la pomposidad del aceite, sin alegría, sin gozo, porque en aquel caso era una fiesta. Pero en este caso el arrepentimiento no es una fiesta. Tiene que haber un remordimiento. Es una ofrenda amarga del arrepentimiento por el pecado que uno ha cometido. Por eso no lleva aceite ni incienso al fuego. Bueno, vamos a ver ahora lo que debemos recordar en esta lección. Dice, las leyes de Dios, fíjense, no busca castigar al pecador. Dios busca salvar al pecador. Esa es la intención de Dios, de salvarnos. Cuanto mayor sea la responsabilidad de la persona ante Dios, su pecado era considerado más grave. Por lo tanto, si uno siendo pastor o un líder religioso, si uno peca, ese pecado es más pesado y grave que si pecara una persona o un pueblo en general. ¿Por qué? Porque uno es más responsable ante Dios de llevar a las personas que no conocen a Dios, llevarlo hacia Dios, pero él en vez de llevarlo no puede pecar, no puede guiarlos equivocadamente. Por lo tanto, siendo un pastor, malversar fondos, meterse en adulterio, amar más al dinero que a Dios, que es idolatría también, amar al dinero también es idolatría. Todo lo que uno ama más que a Dios, eso es ídolo. El pecado en sí es el de no cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que entender por pecado no robar, mentir, matar. El pecado en sí es el incumplimiento, es la desobediencia de los mandamientos o de la palabra de Dios. A eso se refiere como pecado para Dios. Cuando uno desobedece a Dios, sus frutos son el de mentir, robar, matar, ¿no es cierto? Cometer adulterio. Todo eso es como fruto, como es consecuencia de no obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el pecado mismo es el de desobedecer la palabra de Dios. En cuarto lugar, dice, es importante, por lo tanto, para que nosotros seamos un pueblo santo ante Dios, es importante que nosotros debemos ser pulcros, puros, y ser purificados en todo momento ante Dios. No solamente los sábados, sino en todo momento. Nosotros vivimos sábado todos los días, en todo momento. El hombre es tan débil e inevitablemente cometemos pecado delante de Dios. Nadie se salva delante de Dios de ser pecador. Nadie se salva del castigo de Dios, pues somos todos pecadores ante Dios. Por lo tanto, todos nosotros, toda la humanidad necesita ser perdonados. Y dijimos que la única manera de ser perdonados es a través de la sangre. No de una sangre una vez de un animal, sino ahora por la sangre de Cristo que fue eternamente derramado como esa oveja expiatoria que fue sacrificado por toda la humanidad. Por lo tanto, el sacrificio expiatorio que habla Levítico es algo que hoy nosotros recibimos el beneficio de la expiación realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, y por eso nosotros no paramos de dar gracias en todo momento por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí presentes ante Dios, libres y purificados por su sangre para poder venirnos ante Dios, porque
hay un sacerdote que llevó la sangre para la purificación. Ese sacerdote, el sumo sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos. Así que todo esto que estamos hablando fue realizado y cumplido al pie de la letra por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Cerramos nuestros ojos y pensando en todo esto, de cuán grande es el amor de nuestro Dios, que buscó de toda manera de querer perdonarnos, y Él mismo perfeccionó ese perdón y la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no paramos de alabar y adorar y exaltar esa gran obra que Jesucristo realizó en la cruz, porque cumplió todos los requisitos para el pago del precio del pecado, nuestro Señor Salvador Jesucristo en mi lugar. Padre Santo, damos gracias en esta noche por habernos dado otra vez estas palabras en el cual nos ha clarificado mucho más acerca del significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. No simplemente significó la muerte del cuerpo de Jesucristo como Dios, sino que esa sangre que ha derramado también ha servido para pagar el precio del pecado de toda la humanidad, y además todo ese sacrificio, esa mutilación de su cuerpo y ser desechado, despreciado y desechado fuera de Jerusalén, también significó el castigo que todos nosotros debíamos recibir por ser pecador, pero Cristo llevó ese castigo en su cuerpo fuera del campamento, fuera de Jerusalén, donde todos nosotros debíamos ser desechados del pueblo de Dios. Yo no debía ser pueblo de Dios, sino ser desechado por mi pecado fuera del pueblo de Dios. Pero gracias a Jesucristo he podido ser nuevamente aceptado por Dios y ser pueblo de Dios. Gracias por la sangre, valiosa y preciosa sangre de Cristo y su sacrificio y su cuerpo molido en la cruz y desechado para la expiación de nuestro pecado. Padre Santo, te damos gracias por estas palabras y gracias otra vez, Jesús, por perdonarnos de nuestros pecados y por ser tú, aquel Cordero de Dios que ha quitado el pecado y el castigo y la ira de Dios sobre nuestra vida. Gracias por purificarnos, Señor Jesús. Gracias por darnos este amor tan inmenso de poder convertirnos en tu pueblo e en tus hijos, Señor. Venimos humildemente ante tu presencia y ante tu grandeza, ante tu trono. Nos postramos humildemente para dar nuestro corazón, elevar el centro de nuestro corazón para que sea un aroma grato a ti, Señor, en esta noche, para que podamos, Señor, ser aceptados por ti y para que todo nuestro cuerpo de ahora en adelante pueda ser consagrado y destinado a hacer tu obra de predicar este evangelio, esta voluntad tuya a todo aquel que no lo conoce, Señor. Danos todos esos elementos y la fe necesaria para no seguir pecando, sino predicando el evangelio y esta buena nueva de Jesucristo que ha pagado el precio para que todo el mundo ya pueda ser salvo solamente con la fe en Jesucristo, Señor. Esta buena noticia sea propagada a través de nuestras bocas a todo aquel que la necesita. Utilízanos como tu instrumento glorioso de evangelio para la gloria de tu nombre, mi Señor Jesucristo, te lo pedimos. En tu nombre precioso, mi Señor amado y Rey. Amén y amén. Gloria a Dios.